Hola, en este video hablaremos sobre las propiedades de presión, volumen y temperatura. Hablaremos un poco de la ley de Boyce, la ley de Charles y Gay-Lussac, también de ecuaciones generales del estado gaseoso. El video está conformado por Karen Alejandra García García, Dulce Nicolé Islas Díaz, Nubia Leticia Chávez Ábalos, Yuber Marnit Hernández Mixtega, Yasmín Zuley Beltrán Galarza y María Guadalupe Galvez Verdugo. Ley de Boyle. Es una ley de los gases que relaciona la presión y el volumen de una determinada cantidad de gas, sin variación de temperatura, es decir, a temperatura constante. En 1662, Robert Boyle descubrió que la presión aplicada a un gas es inversamente proporcional a su volumen a temperatura y número de moles constante. Es decir, que si se aumenta del doble la presión ejercida sobre el gas, este se comprime reduciendo su volumen a la mitad. Si la presión es 3 veces superior, el volumen será de 1/3. Fórmulas de la ley de Boyle. Esta ley se puede expresar de forma matemática como P por V igual a K. P es presión, V es volumen, K es una constante cuando temperatura y masa son constantes. Esta fórmula se puede utilizar para determinar el cambio de presión o temperatura durante una transformación isotérmica de la siguiente manera. P1 por V1 es igual a P2 por V2, es decir, que el producto entre la presión inicial y el volumen inicial es igual al producto de la presión final por el volumen final. Por ejemplo, si se desea determinar el volumen final, será suficiente dividir P1V1 entre P2. P1 por V1 entre P2 es igual a V2. Como se puede observar en la siguiente imagen, cuando aumenta la presión, el volumen baja y viceversa. Explicación cinética de la ley de Boyle. Cuando aumenta el volumen del recipiente que contiene gas, la distancia que las partículas deben recorrer antes de colisionar contra las paredes del recipiente aumentan. Este aumento de distancia hace que las colisiones o choques sean menos frecuentes, y por lo tanto la presión ejercida sobre las paredes es inferior a la ejercida anteriormente cuando el volumen era inferior. ¿Por qué ocurre esto? Al aumentar el volumen, las partículas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor ya que está representada la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen, la distancia que tiene que recorrer las partículas es menor y por lo tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo, o sea, aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor. El ejemplo que se ve a continuación dice: a presión de 2 atmósferas, 28 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Calcular cuál será la presión de ejercer el gas. Como se puede ver, aquí se utilizó la ley de Boyle, lo cual se demuestra el tipo de procedimiento para obtener el resultado y se obtuvo 24 atmósferas. Obviamente se tuvieron que reemplazar los valores conocidos y aplicar la fórmula debida a esta ley. En este video hablaremos sobre la ley de Charles y Gay-Lussac. Estas leyes relacionan el volumen y la temperatura de un gas. Es decir, el volumen de un gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura de un gas. Cuando nos dice temperatura absoluta, nos está indicando que la temperatura siempre se debe de dar en grados Kelvin, ya que es la temperatura absoluta. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una cantidad de gas a presión y esa cantidad de gas le disminuimos la temperatura, el volumen de ese gas va a disminuir. Pero si por el contrario aumentamos la temperatura, el volumen aumentará. De esta manera, como se expresa esto matemáticamente. Miremos. Esta es la proporción que hay entre el volumen de un gas y su temperatura. Es decir, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Esto matemáticamente se expresa introduciendo una constante para que se convierta en una igualdad. De esta manera, el volumen es igual a una constante por la temperatura. Si despejamos la constante, nos va a dar una fracción
entre el volumen y la temperatura. Y cada vez que hagamos una división entre el volumen y la temperatura, cambiando uno de los dos, o el volumen o la temperatura, nos va a indicar el mismo número, porque es un valor constante. Esto significa que si tenemos un volumen 1 con una temperatura 1, nos va a dar una constante, la constante 1. Y si tenemos un volumen 2 sobre una temperatura 2, nos va a dar otra, la constante 2. Pero como el número de estas dos constantes son iguales, va a ser el mismo valor. Podemos entonces decir, si K1 es igual a K2, entonces 1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, incluso B3 sobre T3, etc. Y esta es la fórmula con la que se pueden solucionar todos los problemas donde la presión permanezca constante y cambie, o el volumen o la temperatura de un gas. A continuación, veremos un ejemplo, y dice así. Un volumen de 36.4 litros de metano gaseoso se calienta de 25 a 88 grados centígrados a presión constante. ¿Cuál es el volumen final del gas? Lo primero que haremos es observar los datos que se nos dan. Y los datos nos indican que el volumen inicial es de 36.4 litros. Entonces lo llamaremos volumen 1. Después nos preguntan sobre el volumen final del gas, el cual será volumen 2. Esto nos dice que el volumen 2 será la incógnita en el problema. El siguiente dato que nos dan son las temperaturas, donde en la temperatura 1 nos dice que es de 25 grados centígrados y en temperatura 2, 88 grados centígrados. Observando bien estos datos, nos podemos dar cuenta que son los mismos datos de la fórmula que explicamos anteriormente en el video. Una vez identificados los datos, procederemos a calcular lo que se nos pide. Pero antes de eso, vamos a convertir los grados centígrados a Kelvin, ya que trabajamos con temperatura absoluta y en esta se utilizan los grados Kelvin. Para convertir grados centígrados a Kelvin, usaremos la siguiente fórmula. K igual a centígrados más 273. Para la temperatura 1 quedará de la siguiente forma. K igual a 25 más 273, dando como resultado 298 grados Kelvin. En la temperatura 2 sería similar y quedaría de la siguiente forma. K igual a 88 más 273, donde nuestro resultado sería 361 grados Kelvin. Esas dos temperaturas serán las que usaremos ahora para la temperatura. Lo siguiente que haremos será despejar B2 en nuestra fórmula, y lo haremos de la siguiente manera. Tenemos que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Como T2 está dividiendo, lo pasamos del otro lado multiplicando, quedando T2 por B1 sobre T1 igual a B2. Con esto empezamos a reemplazar los valores en la ecuación que acabamos de despejar, quedando de la siguiente forma. 36.4 litros por 361 grados Kelvin sobre 298 grados Kelvin igual a B2. Aquí nuestras temperaturas se cancelan. Ahora procederemos a calcular. Multiplicando 36.4 por 361 entre 298, dándonos como resultado 44.1 litros, que es nuestro volumen 2 o volumen final. Ecuación general del estado gaseoso. La ecuación general del estado gaseoso es una combinación de las ecuaciones antes mencionadas, la ley de Charles, ley de Guy-Lussec y ley de Boyle, donde nuevamente las variables a encontrar son la presión, temperatura o volumen del gas, cuando se tiene un cambio entre dos variables. La expresión matemática o fórmula de la ecuación general del estado gaseoso es la siguiente: presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial, que es igual a presión final por volumen final entre temperatura final. Nuestro ejemplo nos dice que un volumen de 450 milímetros de oxígeno fue tomado o colectado a 30 grados centígrados y 480 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará el oxígeno para variar la temperatura a 45 grados centígrados y una presión de 650 milímetros de mercurio? Nuestra solución nos dice que puede sonar confuso si no entendemos el problema, pero no es difícil si vamos considerando los datos que el mismo problema nos arroja. Como podrás darte cuenta, hay un volumen inicial de la toma de oxígeno, así como una presión y temperatura. Y al final nos preguntan sobre el volumen, es decir, nuestra incógnita, que a la vez dan
dándonos dos datos más, la temperatura y la presión final, por lo que ahora tomaremos estos datos. Nuestra presión inicial sería igual a 480 milímetros de mercurio. Nuestro volumen inicial sería igual a 450 milímetros. Nuestra temperatura inicial sería igual a 30 grados más 273, que eso sería igual a 303 Kelvin. Nuestra presión final sería igual a 650 milímetros de mercurio y nuestra temperatura final sería igual a 45 grados centígrados más 273 sería igual a 318 Kelvin. Aquí nuestra incógnita sería nuestro volumen final. Basándonos en la fórmula pues antes mencionada, despejaríamos la variable volumen final de la ecuación, que sería volumen final es igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura final sobre presión final por temperatura inicial. Por lo que sustituimos tendremos que volumen final sería igual a 480 milímetros de mercurio por 450 milímetros por 318 Kelvin sobre 650 milímetros de mercurio por 303 Kelvin. Esto sería igual a 348.75 milímetros.